Muy buenos días, queremos saludar a nuestra audiencia y estamos muy contentos de poder continuar aquí en nuestro día final del simposio sobre la ciencia de la verdadera educación. La temática que vamos a compartir en esta hora tiene que ver con los esfuerzos de Satanás por destruir nuestra capacidad de pensamiento crítico que Dios nos dio, también conocido o se describe en el espíritu de profecía como la individualidad. Quiero invitarles a que inclinen sus rostros, vamos a orar para empezar nuestro estudio. Padre Celestial, muchas gracias por tu bondad en esta hora, al abrir tu palabra, al reflexionar. Queremos hacerlo influenciados por el Espíritu Santo. Así que invitamos tu presencia en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las facultades con las cuales Dios nos creó y que está implícita en su imagen. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, una de las facultades, una de las características de Dios es que Dios es un ser pensante, Dios es un ser que tiene libre albedrío, que toma decisiones. Y con este pensamiento en mente quiero invitarles a abrir las Escrituras. Vamos a leer el pasaje central de nuestro estudio en esta mañana. Génesis capítulo 1 y versículo 27. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y como decía en esta introducción, crearnos a imagen de Dios implica que ciertas características que Dios tiene también vamos a tener como hijos suyos. Dios nos creó como hijos suyos con la capacidad de decisión, la capacidad de decidir. Y aunque esto era un riesgo, porque obviamente vemos los resultados de la libre elección, Satanás eligió desobedecer a Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles. Eva fue engañada, Adán escogió ese mismo camino por ese libre albedrío. Muchos podrían decir, bueno, ¿por qué Dios nos creó con esa capacidad? ¿Por qué más bien sabiendo esas circunstancias que se darían, no nos confinó a su voluntad? Pero tenemos que entender que donde no hay libre albedrío, donde no hay la capacidad de elegir, no hay posibilidad de desarrollo auténtico. No hay posibilidad de desarrollo de carácter, porque el carácter se desarrolla en la medida en que un ser libre toma decisiones. Y esa toma de decisiones va forjando hábitos, y los hábitos forman un carácter, que es la definición de lo que una persona es. Aún más, Dios nos creó a su imagen y Dios es amor. Pero el amor solo se puede desarrollar en una relación donde yo escojo de manera voluntaria amar a otra persona, donde yo escojo de manera voluntaria a agradar, servir, obedecer, respetar. Todas esas cualidades solo se pueden dar cuando hay libertad. Dios nos creó, por ende, como entes libres, así como Él es, y luego apela a nuestra razón para que decidamos obedecerle, decidamos seguir sus caminos, porque sus caminos son buenos. En el libro La Educación, en el capítulo 1, encontramos esa referencia a esa cualidad con la que Dios nos creó. Y quiero referirme brevemente a la primera parte de esa cita y luego vamos a tomarla renglón tras renglón para desglosarla en esta presentación. Y dice así la página 16 del libro de la Educación: todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. Esta cita va a ser la base de nuestro estudio y juntamente con el pasaje de las Escrituras de Génesis 1, 27. Ahora bien, quiero contarles una historia, una anécdota que puede servir para ilustrar la necesidad de ejercer el pensamiento crítico. Pero antes de contar esa historia, quiero hacer una aclaración.
Pensamiento crítico no es simplemente una actitud de crítica. Pensamiento crítico es un término académico que se refiere a la capacidad de analizar, de evaluar, de sintetizar, de sacar conclusiones y evaluar esas conclusiones y compararlas con las conclusiones que otras personas han sacado. Es esa facultad que Dios nos ha dado. Pensamiento crítico tampoco es la alta crítica. La alta crítica es una metodología que se le ha aplicado a las Sagradas Escrituras, donde se toman las Sagradas Escrituras como cualquier otra pieza de literatura y se le hace un análisis o una crítica basado en su contexto cultural, en ciertas reglas que tienen que ver con la estructura gramatical y literaria. No estamos refiriéndonos a ello, ya que consideramos que las Sagradas Escrituras fue inspirada directamente por Dios y está en otra categoría que denominamos revelación. Así que quiero hacer esa aclaración desde el mismo principio de esta presentación. Pero bien, pasamos entonces a la anécdota que quiero contarles. Se cuenta la historia de un hombre a quien se le preguntó cuáles eran sus creencias religiosas. Y su respuesta fue: bueno, yo creo lo que cree mi pastor. Entonces su interlocutor le preguntó: ¿y qué cree su pastor? El hombre respondió: mi pastor cree en lo que yo creo. Un poco frustrado, el interlocutor insiste y le pregunta: bueno, ¿y qué es lo que usted y su pastor creen? Y el hombre le respondió: mi pastor y yo creemos lo mismo. Suena un poco chistoso, pero es una ilustración de que muchas veces creemos cosas porque la dice el pastor, la dijo el médico, la dijo fulano de tal, pero no tenemos la capacidad de pensar y razonar por nosotros mismos y dar una razón por nuestra fe, como nos anima las Sagradas Escrituras. Con frecuencia nuestras creencias están basadas en lo que dice nuestro predicador preferido. Y si nuestro predicador preferido sale con alguna interpretación, pues nos vamos con esa interpretación porque como ya es nuestro predicador preferido, nos ha ganado la confianza. Y este tipo de actitud es lo contrario al pensamiento crítico. Es una actitud de creer basado en cosas muy subjetivas y no cosas fundamentadas que tengan ancla y peso. Con frecuencia nuestras opiniones están basadas en nuestros gustos. Nuestros valores se basan en la cultura, en las costumbres, la manera como fuimos criados. Aún nuestra cosmovisión, la visión que tenemos de la vida, de la existencia, lo que creemos acerca del origen de la vida, lo que sucede después de la muerte, por qué hay muerte y sufrimiento, cómo sabemos qué es bueno y qué es lo malo. Con frecuencia esta cosmovisión está fundamentada en lo que nos rodea, en lo que nuestros padres nos enseñaron, en lo que recibimos en la escuela, y no es el resultado de una reflexión personal y profunda, donde hemos llegado a sacar conclusiones basadas en fuentes fidedignas. Es necesario que pensemos de una manera más profunda. Ahora, es importante también considerar que con frecuencia cuando llegamos a este asunto, las personas pueden decir: bueno, es que yo creo por fe, yo he aceptado eso por fe y eso es suficiente. Pero la fe, que es aceptar algo, creer en algo, la fe sin aprendizaje, y por aprendizaje lo que quiero decir aquí es un conocimiento adquirido por un estudio metódico y sistemático, la fe sin aprendizaje no puede ser probada. Y el aprendizaje, un conocimiento adquirido por estudio metódico y sistemático sin fe, tiende a producir conocimiento trivial, superficial. Y en este contexto estamos hablando de la fe en Dios, en su palabra. La fe en la palabra de Dios debe ir acompañada por un conocimiento adquirido por un estudio metódico y sistemático. Y de esa manera tendremos un conocimiento más completo. Nuestras creencias pueden ser ciertas, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo sabemos que nuestras creencias son ciertas? El educador y filósofo norteamericano John Dewey definió el pensamiento crítico de la siguiente manera, aunque él le daba otra definición.
otro nombre, mejor dicho, al pensamiento crítico, pero así lo definió él. La consideración activa, persistente y cuidadosa. Vuelvo a leerlo. La consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o supuesta forma de conocimiento, a la luz de los fundamentos que la sustentan y las conclusiones posteriores a las que tiende. Vale la pena pensar un poco en esta definición, porque constantemente somos confrontados por creencias en sí, como adventistas del séptimo día, como cristianos que creemos en la Biblia. Hay una serie de conclusiones, de doctrinas que abrazamos de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Hay creencias que tenemos en diferentes campos del saber, en la salud, en tantos campos tenemos opiniones y creencias. Pero cada vez que nosotros analizamos una creencia, deberíamos hacerlo como una consideración activa, persistente y cuidadosa de esa creencia o esa supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos sobre los cuales esa creencia está basada. Y también analizando las conclusiones y las consecuencias que ese tipo de creencia van a producir. Entonces aquí está la creencia, pongámosla aquí en la mitad. Demos un ejemplo sencillo. Yo creo que la Tierra es redonda. Bueno, quizás ese no es un ejemplo tan sencillo, ¿sí? ¿Cuál es la base para esa creencia? ¿Sobre qué fundamento, sobre qué está establecida esa creencia mía? Y esa creencia, ¿a qué consecuencias o conclusiones me va a llevar? Siempre debe haber ese análisis, las bases de mi creencia y las consecuencias de mi creencia. Eso aseveraba John Dewey. Pero notemos, vamos a ir al espíritu de profecía para ver la definición para mí más completa de pensamiento crítico que encontramos en la Revelación. Hay muchas citas que complementan, pero me gusta mucho la que encontramos en la página 16 del libro La Educación. Antes de ir allí, quiero compartirles esta sentencia, y esta sentencia la tomé del Journal of Adventist Education, escrita por la doctora Pollard. Ella trabaja en la Universidad de Oakwood, y en un artículo que ella escribió titulado Pensamiento crítico, la Biblia y el cristiano. Pensamiento crítico, la Biblia y el cristiano. Ella asevera que en una cosmovisión que dice que la fe es uno de los absolutos para la vida del cristiano, en ese tipo de cosmovisión, la fe en lo invisible puede coexistir con la razón. La fe en lo invisible puede coexistir con la razón. Y nosotros como cristianos creemos en eso, que la fe en el invisible no contradice la razón. Algo que sí debemos aclarar es, nunca vamos a colocar la razón por encima de la revelación, pero Dios nos da la razón, el uso de la razón, para que podamos comprender que su verdad es algo racional, es algo que apela al sentido común. Hay leyes de causa-efecto, y esas evidencias nos permiten aumentar nuestra confianza en lo que Él ha dicho, de manera que las cosas que no entendemos por nuestra limitación como seres humanos, nos apoyamos en esas creencias porque hay otras creencias que claramente han sido establecidas y demostradas. Voy a darles un ejemplo. Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo y tenemos bases históricas fidedignas para ello. Primero que todo, tenemos las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron al pie de la letra con la venida de Jesucristo cuando vino aquí a este mundo. Hoy en día tenemos todas las evidencias históricas, arqueológicas. El mundo está inundado de evidencia de que Jesucristo sí vino, sí vivió en este mundo, y de hecho hasta el calendario está dividido, ¿cierto? Antes de Cristo y después de Cristo. Hay demasiada evidencia. Esa evidencia establece una evidencia racional que apela a la razón, establece nuestra fe en el Antiguo Testamento y
entonces nos permite creer en la segunda venida de Cristo, porque si la misma palabra que aseveró que vendría la primera vez se cumplió, eso nos da la evidencia y los argumentos para creer que cuando Él dice que vendrá por segunda vez, así lo hará. De manera que la fe no es ciega, la fe se basa en la evidencia que Dios ya nos ha dado y luego de allí nos proyecta al futuro una fe que no es una fe ciega, es una fe en un Dios que nos ha dado suficiente evidencia, aunque no responda a todas nuestras preguntas, nos da suficiente evidencia. En esencia, lo que queremos enfatizar es que la fe en lo invisible sí puede coexistir con la razón. Bien, analicemos la cita del libro de la educación de una manera más profunda. Como les dije, esta cita la encontramos en el primer capítulo del libro La Educación. Y la primera parte dice así, ya la leímos: todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¿Cuál es esa facultad? La individualidad. Y entonces lo explica, la facultad de pensar y hacer, la facultad de pensar y actuar. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. Seguidamente añade, la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad. A veces en nuestros métodos equivocados, aun cuando tengamos buenos propósitos, no inducimos a los niños, no estimulamos a los jóvenes a que piensen, sino más bien queremos que obedezcan ciegamente. No, obedezca. Se lo hizo su papá, se lo hizo su mamá. Y si bien deben obedecer, Dios no invita a los padres a que llamen a sus hijos a una obediencia que no se base en la razón. Tengan el diálogo, expliquen. No estamos queriendo decir que los hijos se les deba estimular a unas objeciones irrespetuosas, pero los padres sí deben invitar a los hijos y los maestros a los alumnos a entender y a pensar de causa a efecto, basados en las leyes y los principios que Dios ha dado, para que ellos puedan llegar y sacar sus conclusiones que realmente es justo, es bueno, es lo debido, es lo apropiado. Incluyendo cuando se va a disciplinar, que nos aconseja el Espíritu de Profecía, y no traje esa cita aquí, no vine preparado para compartirla, que los padres deben orar con los hijos, luego hacerles ver de causa a efecto por qué su comportamiento fue indebido, de manera que cuando ya llegan a aplicarles el castigo, ha pasado un proceso donde la hija ha sido llevada a una reflexión de su conducta frente a los principios, frente a las instrucciones y por qué entonces deben haber consecuencias. Esto de una manera sencilla es un proceso de pensamiento crítico, de análisis que el padre y la madre están haciendo con el hijo. De esa manera la disciplina no se ve como algo arbitrario, algo impulsivo, sino que es algo consecuente, Bien, sí que la obra de la verdadera educación consiste, y podríamos aclarar esto, incluye el desarrollo de esta facultad. Educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Pensadores y no meros reflectores. Con frecuencia cuando damos clases, el profesor, el maestro está transmitiendo información, transmitiendo contenido. El que escribe un libro transmite contenido y se espera que el que lo está recibiendo pasivamente debe simplemente aceptarlo, creerlo. El método de Dios es más profundo. El método de Dios es llevarnos a reflexionar, es llevarnos a las bases para que por medio de la observación nos induzca a llegar a conclusiones nosotros mismos. Fíjese que en el mismo Génesis capítulo 2, Dios, en vez de poner a Adán a memorizarse los nombres de los animales que Él ya les ha puesto, le dice a Adán, analízalos, obsérvalos y saca conclusiones y tú dale nombres a los animales.
¿quién creen ustedes que sería la persona más capacitada para darle nombres a los animales? ¿Dios que los creó o Adán que simplemente es otra criatura? Pues el que los creó es el más capacitado para darle el nombre al producto. Pero en esa participación de la individualidad, de esa facultad, Dios le dice a Adán, tú le vas a dar nombres. Y no le dice, ahora Adán, siéntate aquí, vas a memorizarte todos los nombres de estos animales que yo creé. Vamos a empezar por el primero. Esta es la jirafa. Y yo le di este nombre por esto y esto. No, le dice, tú los analizas, tú le vas a dar esos nombres. Dios es un tremendo educador y deberíamos aprender mucho de esto al instruir a los niños, cómo llevarlos a que descubran el conocimiento y ser nosotros guías en ese proceso en vez de simplemente prescribirles, formularles, transmitirles ya todo digerido. Educarlos para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Este sistema educativo no se va a apoyar tanto en la memoria. Si bien es importante memorizar ciertas cosas, es importante memorizar pasajes de la Escritura, pero ese no debe ser el enfoque único de la educación. La memoria debe ser ejercitada de una manera discreta, de una manera sucinta, en lo que realmente vale la pena memorizar, y lo demás deben ser más bien procesos de pensamiento para que el joven pueda llegar y sacar las conclusiones que necesita sacar. Resolver problemas, ser creativo, ser innovador, todas estas son facultades superiores que Dios quiere que desarrollemos en nuestros hijos. Sigue diciendo la cita del libro La Educación, en vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad. Vuelvo a leer esa parte. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o qué más, o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad. Y voy a darles un ejemplo. Y en este simposio hemos hablado de eso. Con frecuencia, cualquiera de ustedes que están allí oyendo, viéndonos, lee un libro, alguien le da un libro sobre Madison, por dar un ejemplo, y usted lo lee y entonces, contrario al consejo que nos da la inspiración, nos restringimos a lo que los hombres han dicho o escrito. Esto dice este libro, eso debe ser verdad. ¿Qué dice la inspiración? Los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad. Entonces, cuando dice las fuentes de la verdad, usted toma un libro y bueno, ese libro que me está contando esa información, ¿de dónde sacaron la información ellos? Bueno, averigüe, mire la bibliografía, mire a ver en qué está sustentada, de dónde sacaron esa información, verifique esas fuentes. Verifique si además de esas fuentes no hay otras fuentes disponibles. Y no simplemente acepte lo que el primero dice, sino que vaya a las fuentes primarias. Las fuentes primarias. Si yo escribo un libro sobre la historia de, ¿cómo podríamos decir? Si yo escribo un libro acerca de la historia de Heartland, este libro tendría cierta credibilidad, especialmente en lo que atañe a los últimos 11 años, que son los años en que yo estaba allí dirigiendo esta institución. Pero en lo que se respecta a los años previos a cuando yo llegué a esa institución, mi información no va a ser primaria, va a ser secundaria. Sería más fidedigno ir a los que vivieron durante ese tiempo y hicieron parte de la institución. Y no solo eso, sino que al ir a esas fuentes no es bueno solamente escuchar a uno de los fundadores. ¿A quién hay que escuchar? A los fundadores, varias familias que vivieron allí. ¿A quién más hay que consultar? A los estudiantes de esa época y visitantes, porque cada uno va a contar una perspectiva de lo que vivió, de lo que experimentó. Y al reunir ese cúmulo de información, al revisar las actas que dejaron escritas, los artículos que fueron publicados en ese tiempo, usted va formando un cuadro que va a ser más completo porque son fuentes primarias. De esto se trata lo que la hermana White está diciendo aquí. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad. Y aún más profundo, ¿cuáles son esas fuentes de la verdad? Más allá de fuentes primarias de otros hombres. Los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación.
Las fuentes de la verdad son la naturaleza y la revelación. Eso es página 16 del libro La Educación. Así que parte del proceso de aprender a tener ese pensamiento crítico es dirigir al estudiante a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Y vamos a ver un poquito más en el tiempo que tenemos que para investigar en esos campos, así como lo hizo Jesús, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Moisés, como lo hizo Salomón, que investigó ampliamente la naturaleza y llegó a tantas conclusiones, como lo hizo Matthew Maury, el oceanógrafo que se basó en las escrituras, el pasaje Los senderos del mar, para descubrir las corrientes marinas y las corrientes atmosféricas de los años 1841 a 1861. Ya veremos algunos métodos que el Señor nos ha dado y que encontramos en la naturaleza. Pero sigamos leyendo la cita. Contemplen las realidades, las grandes realidades del deber y del destino, y la mente se expandirá y se robustecerá. En vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber deben producir jóvenes fuertes para pensar y obrar. Jóvenes que sean amos y no esclavos de las circunstancias. Jóvenes que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Hace poco, de hecho este año, empezamos un esfuerzo más intencional en Heartland College de aplicar esta invitación que nos hace el Espíritu de Profecía y la Biblia de desarrollar la facultad de pensar y actuar por sí mismos en los jóvenes, porque dice que eso es obra de la verdadera educación. Con frecuencia decimos que lo hacemos, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces empezamos un proceso intencional y quisimos también aunar a ese esfuerzo aplicándolo de manera especial al estudio de las Sagradas Escrituras, porque también hemos leído en la Revelación que no hay nada que desarrolle más el intelecto que el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, combinando esas dos declaraciones, desarrollamos 3 clases, 3 cursos en la primavera de este año, donde se aplicaron los pasos del pensamiento crítico dentro de los cursos bíblicos y se evaluaron a los estudiantes con un examen estándar producido por la Universidad Tecnológica de Tennessee que evalúa el pensamiento crítico. Tomaron el examen la primera semana del curso y luego cuando terminaron su curso de 10 semanas se les tomó el mismo examen nuevamente para ver si habían subido sus niveles de capacidad analítica, de sintetizar, de comparar, de evaluar, etcétera, lo que denominamos pensamiento crítico. Una vez que tengamos estos resultados, pues vamos a publicar eso en algún artículo, pero creemos que lo que la palabra de Dios dice es verdad y queríamos ver los resultados tangibles en nuestros estudiantes. Cuando empezamos el proceso, recuerdo, yo era uno de los monitores cuando estaban tomando este examen online con un tiempo limitado para poderlo tomar, 1 hora más aproximadamente, 15 preguntas que tienen que ir respondiendo. Y me acerqué a uno de los estudiantes y le hice una pregunta, ¿y cómo vas en el examen? Y me dijo, aquí haciéndolo lo más rápido posible porque no me gusta pensar. me causó, menos mal que la mayoría de los estudiantes no dieron esa respuesta, pero precisamente el objetivo era estimularlos a pensar. Pero este joven estaba diciendo, aquí haciéndolo lo más rápidamente posible para no tener que pensar tanto. Desafortunadamente vivimos en una generación que no le gusta pensar. Todo es rápido, todo es gratificación instantánea. Y hoy en día, con esta herramientica, que yo creo que todos tenemos una en el bolsillo, el celular, es tan fácil obtener información, es tan fácil tener estímulos visuales y de todo tipo, que con frecuencia ya es difícil tener una audiencia que se siente a escuchar un tema. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí hoy en día,
Seguramente que la mayoría de los que están sentados viendo esto son personas ya adultas. La juventud tiene más dificultad en sentarse y asimilar un tema de principio a fin, porque ya no queremos realizar ese esfuerzo, queremos rápido. Las imágenes en televisión ahora antes cambiaban cada 30 segundos, cada 45 segundos, los documentales. Ahora los videos tienen que ser cada 5 segundos y hasta menos, un cambio de imagen. Todas estas cosas están influyendo de alguna manera en afectar nuestra disciplina mental. En Isaías capítulo 1 y versículo 18 vemos una invitación que Dios hace. Venid pues, dice Jehová, razonemos juntos. Dios apela a la razón basado en la verdad. Y fíjese el resto del contexto de esa invitación que encontramos en Isaías capítulo 1. Vamos a ir a ese pasaje y leerlo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fíjese que este discurso que empieza el Señor lo inicia con venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Otras versiones bíblicas dicen razonemos juntos. En inglés dice come, let us reason together. Y empieza un proceso de llevarlos a reflexionar, a analizar, a evaluar y sacar conclusiones basados en lo que Dios ha dicho. Pensar profundamente requiere esfuerzo y requiere disciplina. Como decíamos previamente, cómo desarrollar esos hábitos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, es un gran reto. Hace algunos años estaba en Brasil y tuve la oportunidad de escuchar un educador adventista que estaba compartiendo en una convocación, en un congreso. Me llamó la atención el ejemplo que él compartió de cómo educaba él y su esposa a sus hijos. Y quiero compartir eso con ustedes. Dijo, aplicando los principios del espíritu de profecía de una manera muy práctica en sus niños, entonces llegaba a las siguientes áreas y nos dio dos ejemplos, el vestir y la alimentación. ¿Hay principios sobre alimentación? Sí. ¿Hay principios sobre el vestir? Sí. ¿Cómo en estas áreas enseñarle a los hijos a tener parámetros, a aplicar principios y aún así ejercer la elección, la facultad de decisión? Muchos padres por muchos años simplemente dicen, póngase lo que quiera. Hoy en día, mijito, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere esto a la hora de comer? ¿O qué quiere cuando es a la hora de vestir? Eso es un extremo. El otro extremo es padres bien prescriptivos. Esto es lo que se va a comer. Esto es lo que se va a vestir. Con esto es que se va a vestir. Si bien hay una época en que el bebé tienen que vestirlo y no tiene uso de la razón, a medida que se van desarrollando sus facultades, debe haber un proceso paulatino de desarrollo de la individualidad, que es un principio de la verdadera educación. Entonces, en este hogar lo hacían de la siguiente manera, que me pareció muy interesante. A medida que los niños iban creciendo y llegando a una edad de uso más claro de la razón y de capacidad de tomar decisiones, entonces llegaba la hora del vestir y entonces la madre le indicaba a la niña, ya le había enseñado los principios, estos vestidos que están en esta parte de tu closet son los vestidos aptos para el sábado. ¿Sí? Y hay ciertos parámetros, porque eran aptos para el sábado, aptos para la adoración a Dios, la reverencia, el decoro, la modestia,
ante la presencia de Dios debemos ir vestidos de una manera especial. Vemos esos principios en las Sagradas Escrituras. Entonces le decía a la niña, de los vestidos que tienes allí, escoge el que te quieres colocar para ir a la iglesia. Le da la opción de escoger dentro de parámetros definidos. Y la niña iba ejerciendo esa facultad. Cuando llegaban a la hora de comer, me pareció muy interesante el método de ellos. Cada uno de nosotros puede aplicarlo diferente. Recuerden que la aplicación es diferente, pero los principios son los mismos. La aplicación era de esta manera. Llegaban a la hora de comer y los padres sabían que sus hijos necesitaban una dieta balanceada y nutritiva. Por ende, en su capacidad socioeconómica, supongo yo, tenían la capacidad de, cuando iba la madre a desarrollar el menú, cuando los padres iban a desarrollar el menú para la comida siguiente, le daban la opción a los hijos a escoger, pero escoger dentro de parámetros. ¿Qué verduras quieres para el almuerzo? ¿Quieres espinaca? ¿Quieres brócoli? ¿Quieres coles? Y les daban a escoger de las verdes, de las amarillas, pero no les obligaban a comerse la espinaca, pero debían escoger una verdura de entre las verdes, las que tenían más clorofila, las que tenían ciertos fitoquímicos por esos colores. Ahora deben escoger de estas otras verduras y así les daban la opción de escoger dentro de categorías, de manera que los hijos estaban tomando decisiones basadas en principios, pero a la vez dándoles una opción de ejercer su libre albedrío. Me pareció muy interesante esa metodología. Y nos compartían que a medida que sus hijos iban creciendo a mayores edades, cada vez les iban dando más opciones de decisión. Recuerdo una ocasión en que mi padre me estaba amonestando, y en su afán por educarme bien, pues aplicó diferentes métodos. Pero en cierta ocasión él me decía, él me dijo, no estás preparado para ir a cierto ambiente social, no estás. Y yo ya creo que tenía 18 años de edad o 19, me dijo, no estás preparado para ir a ese ambiente social. Y entonces yo le contesté y le dije, si no estoy preparado para ir a ese ambiente social, quiere decir, padre, que no me educaste bien. Porque si a esta edad no sé comportarme en ese medio social, entonces fracasó el modelo educativo. Y él se sonrió, quedó como, no esperaba que yo le hiciera le hiciera esa reflexión. Y luego entonces le añadí y le conté le creé como una pequeña ilustración. Y le dije, el padre es el barco grande y el hijo es el barquito pequeño o el bote salvavidas. Al principio está sujeto al barco totalmente, cuando es bebé, está amarrado al barco. A medida que va creciendo, pues entonces ya pone el botecito al agua y tiene un lazo, una soga, una cuerda del barco grande al barco pequeño. A medida que va pasando el tiempo le va aflojando cuerda y en algún momento ya la cuerda se suelta y ya ese barco está guiándose por principios, tiene su capitán, pero ese es un proceso paulatino. Le compartí eso en algún lugar, lo había leído. Pero básicamente así nos creó Dios. Dios nos creó con el libre albedrío, nos dio principios y Él se goza en vernos tomar decisiones basadas en esos principios. Hemos visto extremos en los que han caído muchos hermanos. Recuerdo una vez una situación donde unos hermanos con buena intención, y ha sucedido en muchos otros lugares, llegaron a la conclusión de que Dios debe prescribir el deber aún en los detalles más pequeños. Entonces la hermana llegaba en la mañana y oraba y decía, Señor, muéstrame qué debo cocinar hoy. ¿Cocino lentejas o cocino garbanzos? ¿O cocino caraotas o frijoles? Bueno, ¿y cuál hago? Y ella decía que oraba y Dios le mostraba qué hacer. Luego llegaba al closet y oraba y decía, Señor, ¿qué me pongo hoy? ¿Esta blusa o esta falda? ¿O me pongo aquella prenda o aquella otra? Y
su enseñanza tuvo mucho auge y hubo personas que empezaron a caer en este tipo de actitud, que básicamente es caer en un extremo que podemos denominar un misticismo, que no corresponde a esa facultad con la que Dios nos creó, no corresponde con la verdadera educación. Porque Dios nos da los principios. Si Dios fuese tan prescriptivo, entonces ¿para qué le habría dicho a Adán, dele nombre a los animales? Pero Dios nos da la facultad de escoger y nos da principios amplios para que los apliquemos y podamos ejercer ese criterio. Creo que he enfatizado ese punto de manera suficiente. Quiero que nuestros oyentes, con la ayuda de Dios, empiecen a aplicar esto como docentes, como padres, con sus hijos y en sus propias vidas, con sus congregaciones, si son pastores, si son dirigentes laicos, para que estimulemos una congregación en la que se desarrolle esta facultad. Vamos a ver este ejemplo, aplicar este ejemplo de pensamiento crítico en el estudio de la Biblia. Y leo de Mensajes para los Jóvenes, página 182. Recuerden, esto no es alta crítica, esto es simplemente una metodología sistemática de verificar las fuentes, analizar, evaluar, sacar conclusiones y evaluar las implicaciones de esas conclusiones. Dice Mensajes para los Jóvenes, página 182, escudriñad las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar significa buscar diligentemente algo que se ha perdido. Investiguen los tesoros escondidos en la palabra de Dios. No pueden pasar sin ellos. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y hallarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Aquí es una invitación a escudriñar, no simplemente leer, escudriñar las Escrituras. Y veamos esto a la luz de los siguientes principios, de aprender a pensar y actuar por nosotros mismos y seguir estos principios en el estudio, en el escudriñamiento. La página 171 del libro de la educación dice, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus partes. Bueno, este párrafo tiene muchas cosas y eso sería para otro tema. Pero lo que quiero que veamos es que al tomar las Sagradas Escrituras, que es el libro que mejor puede desarrollar el intelecto, hay un sistema de estudio que la misma revelación nos da para realizarlo. Primer principio, la Biblia es su propio intérprete. Muy bien, si la Biblia es su propio intérprete, ¿cómo descubrimos los principios, los criterios dentro de las Sagradas Escrituras para poder interpretar la Biblia? Eso requiere un proceso de análisis. Entonces sigue y nos da el siguiente paso. Debe compararse texto con texto. Si estamos estudiando un determinado tema, ¿qué debemos hacer? Tomar los pasajes bíblicos que hablan de ese tema y comparar texto con texto. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus partes. Un estudio sistemático de las Escrituras al abordar cualquier tema. Aún más, dice, tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central. El gran tema central de las Escrituras, ¿cuál es? El plan de la salvación, el Evangelio eterno. Al estudiar las Escrituras tenemos que hacerlo en relación con su tema central. Del propósito original de Dios hacia el mundo. Si lo hacemos a la luz del propósito original de Dios hacia el mundo, eso nos va a dar un referente más claro, porque después, una vez que se introduce el pecado, hay muchos cambios en las circunstancias y tenemos que analizar esos cambios a la luz del plan original de Dios antes del pecado. Del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Nos está dando un contexto apropiado
para poder estudiar y escudriñar las Escrituras. Necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía. ¿Cuáles son estos principios que luchan por la supremacía? El amor abnegado y el egoísmo, representados en el cordero y representados en el dragón. Aprender a rastrear su obra, la de estos dos principios antagónicos, a través de las crónicas de la historia y la profecía, hasta la gran culminación, hasta su gran culminación. Debe verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, cómo en su mismo caso, todo acto de la vida revela uno u otro de estos dos motivos antagónicos. Y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Asombroso cómo en este párrafo encontramos tantos parámetros, tantos pasos para que nuestro estudio de las Sagradas Escrituras, al entender el texto, tengamos las herramientas apropiadas y al hacer la aplicación en nuestras vidas, también tengamos las herramientas y los principios adecuados. Un estudio así, wow, el desarrollo del intelecto con la humildad y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, no solo desarrolla el intelecto, sino que nos pone en comunión con Dios y nos abre las puertas del conocimiento de su voluntad. James Davis, un teólogo que propuso cómo desarrollar el pensamiento crítico o aplicar el pensamiento crítico al estudiar la Biblia, y nuevamente hago la aclaración, no es la alta crítica a lo que me estoy refiriendo, dio los siguientes pasos. Primero, obtener la perspectiva del escritor bíblico. Estamos leyendo una de las epístolas paulinas, ¿cuál es la perspectiva del escritor bíblico? Segundo, interpretar en el contexto histórico del pasaje. Interpretar en el contexto histórico del pasaje. Tercero, distinguir el lenguaje sencillo o literal del lenguaje simbólico. Si un pasaje está escrito en lenguaje simbólico, pues para poder encontrar su significado hay que encontrar otros pasajes bíblicos donde nos dé la definición de qué representa ese símbolo, porque la Escritura misma es su propio intérprete. Y cuando el lenguaje es literal, entonces sabemos que no hay que buscarle otra interpretación. Separar la interpretación de la aplicación. Con frecuencia, cuando estudiamos las Escrituras, hacemos aplicaciones sin haber hecho la interpretación primero. La interpretación es entender lo que el texto me está diciendo. La aplicación es qué lección saco de allí que pueda aplicar a mi vida. Considerar el tipo de literatura. ¿Es literatura poética? ¿Es una biografía? ¿Es un mandato? ¿Es un relato de lo que está sucediendo en la vida de otro? Debemos considerar el tipo de literatura que se está utilizando por ese escritor bíblico. Y bueno, estos son simplemente algunas pautas que vemos aquí. Antes de ello leímos lo que el Espíritu de Profecía nos dice y simplemente estamos viendo una metodología de investigación que está basada en pautas claras que debemos de seguir. Noten que Mensajes para los Jóvenes dice lo siguiente en la página 183. En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas y del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. Un elemento muy importante en el pensamiento crítico que Satanás ha intentado destruir es que al llegar a estudiar la palabra, al llegar a abordar un tema, reconozca cuáles son sus ideas preconcebidas y esté dispuesto a colocarlas a un lado. Reconozca cuáles son sus prejuicios, sus preferencias, porque si estudiamos o abordamos un tema con esos prejuicios y estas preferencias, la tendencia va a ser a aceptar lo que coincida con mi preferencia, aceptar lo que coincida con las ideas preconcebidas que yo tenga y a rechazar lo otro. Esto no es pensamiento crítico, esto es ser muy subjetivos. La palabra misma nos dice que no hagamos esto. Seguimos leyendo Mensajes para los Jóvenes, la misma página.
No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar las maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. En esencia, hermanos, ese es otro principio del pensamiento crítico que Dios quiere que desarrollemos y lo vemos como lo explicó en su propia palabra. Vamos a ir ya cerrando este tema y quiero resumir algunos puntos que hemos resaltado en esta presentación. Hay ciertas estructuras fundamentales del pensamiento, de la razón, que es muy útil plasmarlas como preguntas. Al abordar un tema, una pregunta, un problema, debemos hacernos las siguientes preguntas que pueden ser útiles. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo estoy procurando lograr con esto que quiero hacer, con este tema que quiero entender, con esta pregunta que me está enfrentando? ¿Cuál es mi propósito? ¿Mi propósito es defender una opinión que tengo? ¿Mi propósito es descubrir la verdad? ¿Mi propósito es ayudar a otros? ¿Cuál es su propósito? Porque muchas veces la motivación va a crear un prejuicio, una subjetividad que va a nublar mi proceso de razonamiento y mis conclusiones. Así que pregúntese, ¿cuál es mi propósito cuando se está abordando cualquier tema? Segundo, ¿qué pregunta estoy tratando de responder? ¿Qué pregunta estoy tratando de responder? La siguiente pregunta, ¿qué datos o información necesito? Para abordar este problema, para resolver esta pregunta que tengo, ¿qué datos o información necesito? Y de paso, cuando hablamos de qué datos o información necesito, otra pregunta muy importante es, ¿qué información y qué datos son fidedignos para ese tipo de estudio que usted está realizando? ¿Qué fuentes son confiables para eso? Porque usted simplemente se pone a Google y busca cosas en Internet, ahí le va a salir de todo. Tiene que saber cómo encontrar las fuentes que son fiables. Y sobre todo, entendemos que la revelación y la naturaleza son las fuentes primarias del conocimiento. Otro punto, ¿a qué conclusiones puedo llegar basado en esta información? ¿A qué conclusiones puedo llegar? Y una vez que llegas a estas conclusiones, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones y consecuencias de estas conclusiones a las cuales he llegado por el estudio de esa información fidedigna que he recopilado en mi esfuerzo por encontrar la respuesta a esa pregunta que tengo? También, ¿cuáles son los principios, las leyes, las teorías, los axiomas que tienen que ver con este tema con el cual estoy escudriñando? Y otro punto importante, apreciados hermanos, ¿qué suposiciones estoy haciendo? Muchas veces al construir el conocimiento hay suposiciones que tenemos. Algunas suposiciones son buenas porque están basadas en un escrito que Dios ha dicho, pero otras suposiciones simplemente no tienen base alguna. Y finalmente, ¿cuál es mi punto de vista? Preciados hermanos, recordemos que Eva, Satanás la engañó porque la llevó a confiar en sus sentidos y la llevó a un razonamiento que no estaba basado en la palabra de Dios. Y en los tiempos finales, Satanás lo intentará nuevamente. El Señor permita afianzar nuestro conocimiento en la palabra de Dios.